Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acaban de levantar en alto a Jesucristo clavado en la cruz. Y precisamente entonces, cuando se levantó aquel clamoreo de blasfemias y de insultos, cuando los silbidos del pueblo se mezclaron con las risotadas de los escribas y fariseos, cuando, saboreando su triunfo, lanzaron sus enemigos su reto definitivo. Pues no eres tú el Hijo de Dios. Ahora tienes la ocasión de demostrárnoslo. Baja de la cruz y entonces creeremos en ti y caeremos de rodillas a tus pies. Y dirigiéndose a la chusma añadirían sin duda: ¿veis cómo teníamos razón? ¿Veis cómo no era más que un hechicero y embaucador? Y precisamente entonces, cuando Jesucristo hubiera podido ordenar a la tierra que se abriera y hundir para siempre en el infierno a aquellos energúmenos, precisamente entonces Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Decía. Así leemos en el Evangelio de San Lucas, único que recoge esta primera palabra de Cristo en la cruz. Jesús autem dicebat. No lo dijo solo una vez, lo repitió varias veces. Decía: Padre. Qué palabra en boca de un hijo moribundo. ¿Os acordáis? Cuando vuestro hijo se moría en la flor de su juventud, cuando mirándoos con ternura, con aquellos ojos lánguidos y casi inexpresivos, os dijo por última vez: Padre, Madre. ¿Cómo se os clavó en el alma esta palabra? Al reo condenado a muerte no se le niega nada en la última hora. A un hijo que va a morir, ¿qué se le podrá negar? Jesucristo quiere conmover a su eterno Padre, y dirigiéndose a él, le dice con inefable ternura: Padre, perdónalos. Jesucristo les reconoce culpables. Si no lo fueran, no pediría perdón por ellos. El mundo no conocía el perdón. Sé implacable con tus enemigos, decían los romanos. El perdón era una cobardía. Ojo por ojo y diente por diente. Era la ley del talión que todo el mundo practicaba. Y sin embargo, el perdón es el amor en su máxima expresión. Es fácil amar, es heroico perdonar. Pero hay un heroísmo superior todavía al mismo perdón. Escuchad, que no saben lo que hacen. Jesucristo, eres la vida eterna. Se lo dijiste anoche a tus discípulos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eres la verdad eterna e infinita. Tenemos que creer lo que nos dices, pero qué difícil de entender nos resulta, Señor, lo que acabas de decir. ¿Que no saben lo que hacen? Pero si en aquella mañana de primavera, cuando te presentaste delante de Juan el Bautista y te bautizó en el río Jordán, se abrieron los cielos sobre ti y apareció el Espíritu Santo en forma de paloma, y el pueblo entero oyó la voz augusta del Eterno Padre que decía: Este es mi Hijo muy amado, en el que tengo puestas todas mis complacencias. Escuchadle. ¿Que no saben lo que hacen? Pero si te han visto caminar sobre el mar como sobre una alfombra azul festoneada de espumas. ¿Que no saben lo que hacen? Pero si fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni niños, los que alimentaste en el desierto con unos pocos panes y peces que se multiplicaban milagrosamente entre tus manos.
que no saben lo que hacen. Pero si hasta tus discípulos se estremecieron de espanto cuando te pusiste de pie en la barca, azotada por una furiosa tempestad, e increpando al viento y a las olas, pronunciaste una sola palabra: calla. Y al instante el mar alborotado se transforma en un lago tranquilo, suavemente acariciado por la brisa. Que no saben lo que hacen. Pero si en todas las aldeas y ciudades de Galilea, de Samaria y de Judea has devuelto la vista a los ciegos y el oído a los sordos, y el movimiento a los paralíticos, delante de todo el pueblo que te aclamaba y quería proclamarte rey. Que no saben lo que hacen. Pero si en medio de ellos están aquellos 10 leprosos, carne cancerosa, básico de cáncer, y una sola palabra tuya: quiero, sed limpio, bastó para transformar su carne podrida en la fresca y sonrosada del niño que acaba de nacer. Que no saben lo que hacen. Pero si la muerte te devolvía sin resistencia a sus presas, si te han visto resucitar a la hija de Jairo todavía en su lecho de muerte, y al hijo de la viuda de Naín cuando le llevaban al cementerio, y hace unos pocos días, a 5 kilómetros de Jerusalén, te acercaste al sepulcro de tu amigo Lázaro, que llevaba 4 días enterrado y putrefacto, y no invocando a Dios, sino con tu propia y exclusiva autoridad, le diste la orden soberana: Lázaro, yo te lo mando, sal fuera. Y como un muchacho obediente cuando se le da una orden, inmediatamente el cadáver corrompido se presenta delante de todos lleno de salud y de vida. Y lo vieron los judíos, y lo vieron igualmente los príncipes de los sacerdotes, de tal manera que pensaron quitar también la vida a Lázaro, porque muchos creían en ti por haberle resucitado de entre los muertos. ¿Cómo dices ahora que no saben lo que hacen? Señor, eres la suprema verdad. Tenemos que creer lo que nos dices, pero esto nos resulta muy difícil de entender. Vaya si sabían lo que hacían. Vaya si sabemos lo que hacemos. Anoche tuviste la osadía y el atrevimiento inaudito de decirle al príncipe de los sacerdotes que eras el Hijo de Dios. Pero mucho antes habías tenido la osadía y el atrevimiento infinitamente mayor de demostrarlo plenamente. Eres el Hijo de Dios. Lo habías demostrado hasta la evidencia. ¿Cómo dices, Señor, que no saben lo que hacen? Y sin embargo, tienes razón, Señor. En realidad, en el fondo, no sabían lo que hacían aquellos desgraciados. No sabían lo que hacían, como no lo sabemos tampoco nosotros. Porque tened en cuenta que nuestro Señor Jesucristo, con su ciencia infinita, ciencia de Dios, para la cual no hay futuros ni pretéritos, sino siempre un presente actual, delante de la cruz nos tuvo presente a cada uno de nosotros, con tanto lujo de detalles, con tanta precisión en los matices, como si no tuviese delante más que a uno solo de nosotros. Y el Señor levantó su mirada al cielo y pidió perdón, no solo por aquellos escribas y fariseos, sino por cada uno de nosotros en particular, uno por uno en particular. Teología, no afirmaciones gratuitas, señores. Teología. Con su ciencia infinita, Jesucristo, en lo alto de la era, nos tuvo presentes a cada uno de nosotros en particular. Pensó sin duda alguna en mí y pensó concretamente en ti cuando repetía muchas veces según el Evangelio: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen.
No sabemos lo que hacemos efectivamente. Muchacho que me escuchas, cuando te decides a pecar a costa del tesoro infinito de la gracia santificante, de esa gracia de Dios que es el precio de tu entrada en el cielo, el billete indispensable para entrar en la gloria, de esa gracia santificante que, según el príncipe de la teología católica, Santo Tomás de Aquino, en su más ínfima participación vale más y es infinitamente superior a toda la creación entera, incluyendo a los mismos ángeles. Cuando haces entrega de ese tesoro infinito por un momento de sucio y bestial placer, no sabes lo que haces. Y tú, muchacha, la que te presentas elegantísimamente desnuda en aquella fiesta de noche, la que eres saludada y aclamada como reina de la fiesta en aquel ambiente de pecado, y ríes, y gozas, y te sientes feliz. Pobrecita, no sabes lo que haces. Y aquel padre de familia que pisotea las leyes del matrimonio y tasa a su capricho la natalidad, que no se preocupa de la educación de sus hijos, que se dedica solamente a sus negocios ilícitos o lícitos, no sabe lo que hace. Y tantos otros como pudiéramos recordar, recorriendo cada uno de los pecados en particular. Cuando pecamos, nos apartamos de la ley de Dios y en realidad tenía razón nuestro Señor Jesucristo. No sabemos lo que hacemos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo no solo perdona, no solamente olvida, lo que ya sería heroico. Jesucristo excusa, y esto ya es el colmo del amor y del perdón. Busca una circunstancia atenuante, como hubiera buscado hasta una eximente total si pudiera encontrarla entre sus verdugos. No pudo encontrarla, puesto que pide perdón. Y para el que es del todo inocente, no se pide perdón. Les reconoció culpables, pero ya que no podía encontrar la eximente total, al menos ofrece a su eterno Padre una circunstancia atenuante, porque no saben lo que hacen. Lección soberana dada por nuestro Señor Jesucristo en lo alto de la cruz. Lección del perdón. Lección dura. A muchísima gente le resultó duro el sexto mandamiento, el séptimo, la honradez, la justicia social. Pero sobre todo, qué duro resulta perdonar. Cuando se ha metido en lo hondo del corazón el odio y el espíritu de venganza, cuando en virtud de aquel pleito, de aquella herencia, de aquella discusión acalorada, la familia queda destrozada y el padre ya no se habla con el hijo y los hermanos no se hablan entre sí, por unas miserables pesetas que se estrellarán un poco más tarde sobre la losa del sepulcro. Cuando se les ha metido el odio y el rencor en el alma, qué difícil perdonar. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos lo recordó en la cruz. La doctrina del Evangelio, señores, cristianismo íntegro, la doctrina del Evangelio. ¿Cuántas veces lo repitió Jesucristo a lo largo de su predicación? Enseñó la necesidad imprescindible de perdonar si queremos obtener para nosotros el perdón de Dios. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen y calumnian, devolved a todos bien por mal. Porque si solo amáis a vuestros enemigos, ¿qué recompensa merecéis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si solamente saludáis a vuestros hermanos y amigos, ¿qué tiene eso de particular?
los mismos paganos lo hacen. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Con la misma medida que midiereis a los demás, seréis medidos vosotros. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como nosotros perdonamos, de la misma manera. Estás leyendo tu sentencia de condenación, tú que rezas el Padre Nuestro sin querer perdonar. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? No, sino hasta 70 veces 7. O sea, siempre que tu hermano te ofendiera, sin tope ni límite alguno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la doctrina de Jesucristo, clara, terminante, ineludible. Maravillosa doctrina que el mundo no estaba acostumbrado a oír. Qué bien la entendieron, qué bien la llevaron a la práctica los grandes discípulos del crucificado. Un San Esteban, el protomártir, que cuando le estaban apedreando ve que se le abren los cielos y lanza aquella sublime exclamación imitando al divino Maestro: Señor, no les tengas en cuenta esto. Y después de San Esteban, tantos y tantos miles de mártires como han dado testimonio de Cristo, perdonando de todo corazón a sus verdugos. Como aquel sacerdote de la gloriosa Cruzada Nacional, que cuando estaban a punto de fusilarle, dijo: esperad un momento, esperad un momento nada más. Concededme esta dicha suprema de poderos bendecir. Os bendigo con toda mi alma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Santa Juana Francisca de Chantal, que perdonó de tal manera al que mató a su marido, que llegó a ser madrina de bautismo de uno de sus hijos. Acción heroica que estremeció al mismo San Francisco de Sales. Como el hijo de Luis XVI, el rey católico de Francia, cuando cayó en manos de sus verdugos, cuando el carnicero Simón le estaba atormentando y le decía con sádico sarcasmo: dime, muchacho, dime, si llegases algún día a ocupar el trono de Francia, tú que eres el príncipe heredero, y me tuvieses en tus manos, ¿qué me harías? ¿Qué me harías si me tuvieses en tus manos? Y aquel muchacho, educado cristianamente por sus padres, le contestó sin vacilar: te perdonaría de todo corazón. Ese es el perdón cristiano. Esa es la palabra y el ejemplo de Cristo. Qué bien lo saben imitar los verdaderos discípulos. De un Dios que en la cruz clavados tiene ya por los pecados de todos los pecadores. De tanto abrirlos de amores, los brazos descoyuntados. Hay que perdonar. Es muy duro, pero fíjate bien, tú que odias, tú que te niegas a perdonar. Viernes Santo. Escuchando las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz, la ley soberana del perdón. Tú que tienes un odio en el corazón, tú que no quieres perdonar, fíjate bien. Mira, si esa persona que te ha ofendido a ti injustamente, si esa persona que te ha ofendido se arrepiente de su pecado y le pide perdón a Dios, se salvará aunque tú no le quieras perdonar. Le puede importar muy poco que tú le perdones o le dejes de perdonar. En cambio tú, que no le quieres perdonar,
Fíjate bien, no te eches tierra en los ojos para no ver estas cosas tan claras. Te vas a condenar para toda la eternidad. De manera que, tratando de vengarte de tu enemigo, no te das cuenta que en realidad te estás clavando una puñalada en tu propio corazón. Quieres vengarte de tu enemigo y en realidad te estás vengando de ti. Él se puede reír de tu ira e indignación. Si le pide perdón a Dios, va al cielo. En cambio, si tú no le perdonas, vas al infierno para toda la eternidad. ¿Cómo no ves que estás haciendo un mal negocio, que eres verdugo de ti mismo? Si no quieres perdonar, fíjate bien, no soy yo, es Cristo quien lo dice. Con la misma medida con que midiereis a los demás, seréis medidos vosotros. Si la muerte te sorprende con ese rencor en el alma, no te quepa la menor duda, ni te hagas ilusiones. Descenderás al infierno para toda la eternidad. Pobrecito que me escuchas, en la tarde del Viernes Santo, ¿no te decidirás a salvar tu alma perdonando de corazón a tu enemigo, volviendo a hacer las paces con tu familia destrozada? Es que no lo merecen por la villanía de su ofensa. ¿Qué más da que no lo merezcan? Lo merece Cristo y lo merece también la salvación de tu propia alma, que se pierde sin remedio si te obstinas en tu negativa de perdón. Parábola maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, señores. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos. Al comenzar a tomarlas, se le presentó uno que le debía 10,000 talentos, una fortuna colosal, más de 60 millones de pesetas. Pero como no tenía con qué pagar, mandó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y saldar la deuda. Entonces el siervo, cayendo de hinojos, dijo: Señor, dame tiempo y te lo pagaré todo. Compadecido el señor del siervo, aquel le despidió, condonándole la deuda. En saliendo de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, apenas 100 miserables pesetillas, y agarrándole le sofocaba diciendo: paga lo que debes. De hinojos le suplicaba a su compañero diciendo: dame espera y te pagaré. Pero él se negó y le hizo encerrar en la prisión hasta que pagara la deuda. Viendo esto, sus compañeros les desagradó mucho y fueron a contar a su señor todo lo que pasaba. Entonces hízole llamar el señor y le dijo: siervo malo, te condené yo toda tu deuda porque me lo suplicaste. ¿No era pues de ley que tú tuvieses piedad de tu compañero como la tuve yo de ti? E irritado, le entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Así hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis a cada uno de vuestros hermanos con todo el corazón. Es Jesucristo, señores, la verdad eterna, quien pronunció esta parábola. ¿No queréis perdonar? Pues te condenas. No te hagas ilusiones. Te vas al infierno para toda la eternidad. Te lo recuerda la primera palabra de Jesucristo en la cruz. ¿Dices que te han ofendido demasiado? Escúchame. ¿Han llegado a clavarte en una cruz? ¿Estás chorreando sangre tus manos y tus pies? Pues cuando clavado en la cruz, cuando chorreando sangre sus manos y sus pies, cuando la burlas y blasfemias, precisamente entonces es cuando Jesús, nuestro Señor, decía con inefable dulzura: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
No tienes excusa. Si después de este sublime ejemplo de Jesucristo compareces delante de Dios con ese odio, te pierdes para toda la eternidad. Ten valor, no por Él si no quieres, no por ese enemigo tuyo, sino por Cristo, por amor al divino crucificado, por compasión hacia tu pobre alma que se va a perder por toda la eternidad. En esta noche de Viernes Santo, al pie de un crucifijo, ten el valor de decir: Señor, voy a perdonar con toda mi alma. Voy a tomar la iniciativa de ofrecer el perdón aunque yo sea el ofendido. Y si tu enemigo no te quiere perdonar, tú ya has cumplido. Ya has hecho de tu parte lo que Cristo te exige para darte su perdón. Pero tú dile de verdad a Cristo que quieres perdonar de todo corazón a tu enemigo. Hoy a los pies de un crucificado, en esta noche. Y si no tienes el valor de llegar hasta el supremo heroísmo de nuestro Señor Jesucristo, pronunciando su fórmula, que no solamente perdona, que no solamente olvida, sino que incluso excusa al culpable, al menos pronuncia esta otra, que es absolutamente indispensable para obtener la salvación eterna de tu alma. Padre, perdónalos, aunque sepan lo que hacen.